Saludando a todos ustedes que cada mañana sintonizan esta señal sin fronteras del universo y junto al cafecito, pues también nos saludan nosotros en nuestro compromiso diario de llevarles informaciones de salud y bienestar por su mejor calidad de vida. Hay temas que no nos gusta abordar, pero que como parte de nuestro compromiso tenemos que hacerlo y sobre todo cuando nos compete o cuando nos une como sociedad. Y también en esta misión con miras a diciembre que hemos dicho que vamos a lanzar en conjunto con varios especialistas una campaña en pro de que disminuyan los accidentes de tránsito. Por eso en el día de hoy recibimos a la doctora Wendy Reynoso, que es emergencióloga de la Clínica Unión Médica, ¿verdad? Así es, todo está Así bien es. presentado. Sí, así Y ella es amiga de la casa, ya había estado con nosotros anteriormente, pero hoy nos convoca a este tema de cómo se reciben o cómo vemos los accidentes de tránsito desde las emergencias de las clínicas y hospitales donde usted y yo tenemos que ir. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Para mí realmente es un placer poder volver a compartir con ustedes y participar. Gracias a usted por aceptar, porque sabemos que las emergencias están así. Sí, sí, así es. Los enfermos no paran. Antes de entrar directamente en el tema del día de hoy, que es la segunda parte de lo que son los accidentes de tránsito vistos desde esta perspectiva, desde la salud, o desde querer aportar más que de criticar, de buscar culpables, ver cómo generamos solución. Hablemos de la emergencia en su sentido general. Cuando un paciente llega a una emergencia, ¿qué encuentra allí? Sobre todo el famoso hecho de por qué atienden a aquel antes que yo si llegué primero. Correcto. Mira, los accidentes de tránsito son una gran preocupación, no solamente a nivel de la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y para todos ya se sabe que las estadísticas de nosotros realmente son cuestionables, pero en la sala de emergencia constituye una de las principales causas de que admiten a la misma. Entonces, generalmente en la emergencia se asiste en condiciones agudas que comprometan la vida del paciente. Por ende, en muchas ocasiones, quizás el dolor de barriga, pues tarde más tiempo en ser asistido a, propiamente dicho, un paciente que ha sido víctima de un accidente de tránsito. ¿Qué tan frecuente ustedes están recibiendo emergencias producto de un accidente de tránsito en la región con ustedes como hospital, o sea, del nivel que tienen, hospital de tercer nivel, ¿verdad? Se llaman cuando ustedes Sí. abarcan toda la región. Bueno, ya somos del cuarto nivel, pero sí es mucho más frecuente de lo que pensamos. Mira, sobre todo a nivel público es muchísimo mayor porque cuando tú eres víctima de un accidente de tránsito, bueno, pues eso no avisa hacia dónde me va a ocurrir, cuándo me va a ocurrir. Pero generalmente tú sabes que hay factores que están asociados y cuando hay víctimas, pues se van a trasladar al sitio más cercano. ¿Qué decirte de que si es público o privado? Obviamente a nivel público pues hay una mayor población que va a asistir allá. Pero a nivel privado pues también tenemos esa lucha. Es el pan de día a día. ¿Cuáles son las principales lesiones que ustedes reciben en la emergencia y cómo se abordan estas desde las diferentes aristas? No es que me río, sino como que me llama la atención porque yo sé que ustedes tienen un sinnúmero de emergencias internas, pero yo llego con un accidente, o sea, producto, tengo un familiar y yo quiero que me atiendan. Y muchas veces el familiar entiende menos. Sí, 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 así. Mira, si nos vamos a referir al accidente de tránsito, pues una de las principales afectaciones son las lesiones cerebrales, seguido de las lesiones de fracturas, o sea, de diferentes partes de los huesos de nuestro cuerpo, y ya a órganos macizos como lo que son el hígado, el vaso, esas son las afectaciones. Ahora bien, como tienen un gran impacto y la mortalidad es muy elevada, pues esos pacientes obviamente se van a asistir, o nosotros en medicina tenemos lo que significa la gran hora dorada para asistir a esos pacientes que está establecido tener 60 minutos para darle la asistencia y así disminuir la mortalidad y obviamente mejorar el pronóstico de los mismos, por lo que la asistencia debe de ser inmediata. En este punto, usted como emergencióloga, Correcto. que es bueno también aclarar a nuestros amigos televidentes que cuando llegan a la emergencia hay un punto
que uno escucha mucho, que voy a ver si por ahí está dentro de los mitos del día de hoy. Y es como que antes se entendía que todo el que está en una emergencia es un médico general o un médico que está aprendiendo. Entonces las personas a veces desconfían de llegar a la emergencia porque llámenme al especialista. El hecho de que tengamos emergenciólogos, o sea, especialistas en este tipo de desastre, en medicina de emergencia, en caso de, entonces nos hace, ¿verdad? Como población, pues sentirnos más de confianza y sabiendo que van a dar un servicio inmediato de la misma calidad del especialista que ellos entienden, ¿verdad? Que es. Correcto, correcto. Mira, la emergenciología es prácticamente nueva, o sea, todavía estamos en pañales, aproximadamente como 30 años tiene ya la especialidad como tal. Ahora bien, los accidentes de tránsito son pacientes, o sea, las víctimas de los mismos son pacientes que van a recibir una atención de diferentes especialidades. Obviamente el primer contacto, y es demasiada relevancia, es con el médico emergenciólogo. Vuelvo y te repito, los 60 minutos. Hay protocolos para realizar los mismos y eso es realmente lo que me va a hablar del pronóstico del paciente. No vamos a auxiliar de cirujanos, de médicos internistas, de traumatólogos, porque generalmente vienen con condiciones que son quirúrgicas y nosotros estabilizamos los pacientes para poder llevarlos a las mejores condiciones posibles a recibir esas atenciones a posterior. O sea que es muy relevante. Ya sí tenemos un arduo trabajo para concientizar a la población de que existe un especialista para tratar dichas patologías y yo creo que conforme vaya pasando el tiempo pues vamos a ir mejorando esa perspectiva que se tiene. Y diría yo tan relevante a nivel, o sea, sumamente importante, porque ustedes entonces tienen en esa emergencia que reciben ese caso que decidir, ¿no? Correcto. Primero estabilizar y después decir, ok, ¿a quién vamos a referir para que atienda este tipo de emergencia? Correcto, correcto. Mira, mencionarte algo importante. Dentro de los factores que conllevan a que existan accidentes de tránsito están los pacientes que están alcoholizados. Y bueno, si no es una persona que está entrenada para poder hacer un examen adecuado en ese tipo de paciente, pues quizás se puedan infravalorar algunas lesiones y retrasar las intervenciones oportunas en el mismo y quizás ese paciente se complique y lamentablemente su desenlace sea el que no queremos que suceda. Entonces es muy relevante eso. Usted hablaba de ese punto de la regla de oro, el tiempo de oro. Sí, la hora de dorada. La hora dorada. Bueno, era por ahí relacionado. El cerebro relacionó que oro, que dorado. ¿Qué tan importante es el tiempo de respuesta en estos casos? Si hablamos de la respuesta desde que pase el accidente en cualquier punto de la ciudad o donde estemos hasta llegar a un centro de salud. Mira, excelentísima pregunta. Los accidentes de tránsito, o sea, el paciente traumatizado tiene fases. Y déjame te digo, hablamos de mortalidad que es sumamente elevada. Lo clasificamos en inmediata, precoz y ya tardía. Si los pacientes, las víctimas que tienen en la fase inmediata es una mortalidad de más de un 50%, o sea, que fallecen en la escena. Ya después de ahí, para la atención precoz, aquí participa muy bien quien hace la primera atención, que sería generalmente aquí en nuestro país un transeúnte, que puede ser dependiendo de donde ocurra la cinemática, pues es que va a dar la primera atención y eso va a ir disminuyendo la mortalidad. Si ese paciente retrasamos ese tiempo, pues la mortalidad va a ser muchísimo mayor y el pronóstico peor. Entonces es muy importante que el tiempo, que la atención sea la adecuada en cada tiempo, en cada fase de tiempo. Y aquí usted dice da otro dato importante, la atención adecuada. Sí, muchas correcto. veces como dominicanos, en ese deseo de ayudar, pues también al levantar un accidentado, al querer intervenir y poder, o sea, en el mejor de los casos, en el mejor de las voluntades, entonces afectamos más a ese accidentado. Sí, correcto. Mira, se está trabajando inclusive para este año 2025, las autoridades tienen el arduo trabajo de poder aportar con los conocimientos básicos a las personas. E inclusive hablaron de poner una materia en el pensum universitario, darle puntaje a lo que es la licencia de conducir y demás, pero sobre los conocimientos
sí es muy necesario no movilizar a la víctima si usted no sabe cómo hacerlo. Si usted no lo sabe hacer, si usted no tiene conocimientos básicos, pues no, lo recomendable es llamar al 911, activar el sistema de emergencia y que sean ellos entonces los que hagan todo el protocolo del lugar. Sucede que también muchas personas en casos específicos, aunque sean aislados, pues han dicho tal vez no llegue en el momento, y entre la desesperación y él prefiere ayudar y hacer lo posible para llegar a tiempo. Sí, sí, uno trabaja realmente con lo que tiene a mano. Mm. No decir un no como algo rotundo, es algo dinámico, pero eso es lo que se recomienda. Imagínate que suceda un accidente en un área remota, porque todo eso se toma a consideración. ¿Dónde ocurre? Si es a nivel urbano, si es a nivel ya aquí, a nivel rural, eso se toma en consideración. Imagínate si tú tienes una montaña, que te saquen como puedan. Ahora, de que eso pueda afectarte más adelante, pues claro, eso va a repercutir en la recuperación, en el tratamiento, en todo. Pero lo ideal es que sea una persona experimentada o que tenga por lo menos conocimientos básicos en lo mismo. ¿Cuáles son esos errores que se cometen en el traslado de algún accidentado? Pues ese es el primero, el tratar de levantar la víctima de manera incorrecta porque no sabemos la cinemática. La cinemática no es más cómo ocurrió, qué estuvo involucrado, porque todo eso se toma a consideración. Si fue un vehículo de 2 ruedas, o sea, si fue una pasola, un motor, si fue un camión, si fue un carro, si llevaba carga, si no, todo eso se toma a consideración. Tú no sabes eso, pues lo ideal es tú no movilizarla. Ahora bien, si la víctima se encuentra en una posición en la que no puede respirar o se está ahogando con su sangre, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Como pueda, porque tenemos instinto de supervivencia, pero eso es lo primero. No intervenir, no los transeúntes, los teléfonos celulares, intervenir a que las autoridades puedan hacer su trabajo, pues también no se recomienda. Obviamente, y en caso de que le corresponda trasladar a algún paciente, pues tomar las precauciones del lugar, de la vía, porque no sé si tú te habías dado cuenta o habías visto que hay inclusive ambulancias que se han accidentado con, obviamente, con víctimas. Entonces, todo eso se toma como referencia. Es tiempo de ir a nuestra primera pausa del día de hoy, pero les invitamos a ustedes que vayan a nuestras redes sociales a responder la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la culpa en los accidentes de tránsito? O cómo buscamos soluciones juntos a los accidentes de tránsito. Así que contamos con sus opiniones y más adelante van a ver qué opina la gente en la calle. Después de la pausa, regresamos. Continuamos conversando hoy con la doctora Wendy Reynoso, quien es encargada de la emergencia de adultos de la Clínica Unión Médica del Norte. Así es, ¿verdad? Así es. Doctora, hablamos de los accidentes de tránsito, de las reacciones que se tienen a partir de ahí, cómo desde la salud podemos aportar desde este espacio a qué papel juega la coordinación del 911 y las emergencias como tal. Bueno, el mejor papel, o sea, sumamente importante recordar las fases que hablamos. Mira, tenemos fase para asistir a los pacientes. Tenemos lo que es una atención primaria, que es la que ocurre en la escena y esa es la crucial. Y a esa le corresponde ya sea con esas entidades que son cooperadoras como la Cruz Roja, el DAE, el 911, son las que tienen la atención primaria. Ya lo que nos encontramos a nivel intrahospitalario, pues entonces hacemos una atención secundaria. Pero la asistencia que se da en la escena corresponde al 70% de la evolución del paciente, o sea, el control de las hemorragias, la inmovilización, el acceso de vías, se hace en ese momento y es sumamente crucial, de suma importancia. En ese punto que los familiares quieren llevar al accidentado a una emergencia específica de un centro, pero el 911 tiene indicaciones de que tal vez por área, por geolocalización, no sé, hay protocolos específicos cómo hacer o cómo manejar este caso. Bueno, realmente el Estado no se hace responsable de eso, porque la responsabilidad del mismo es darle la asistencia y dentro de los protocolos está que debe de ser al centro
más cercano. Obviamente, si es un centro de primer nivel, pues obviamente no le va a dar la asistencia que le va a dar un centro de tercer nivel. En ocasiones ellos le van guiando a qué centro sería más recomendable dependiendo de la gravedad del paciente. O sea, sería por sus propios medios, una vez ya hayas recibido la primera atención, que vuelvo y te repito, es la crucial. Tenemos ese paciente que llegó a emergencia vía lamentable, un accidente de tránsito. Un paréntesis, ¿cuánto están ustedes viendo desde su diario vivir en emergencia de esto? ¿Estamos hablando por accidente de tránsito porque se le ocurrió a los medios comenzar a reportar las cifras o realmente ustedes lo están palpando? Sí, realmente. No te puedo dar una cifra específica porque eso es por día y obviamente los días feriados, los fines de semana, las horas nocturnas, pues son muchísimo mayor. Pero sí es sumamente elevado a nivel público, vuelvo y te digo, tenemos todo acceso a la información, es sumamente alarmante, sobre todo en centros de salud que son especializados en trauma, como por ejemplo el NEI Arias Lora, ahí en el Pino de la Vega, que son específicamente especializados en esos pacientes. Las cifras son alarmantes con respecto a nosotros, que a pesar de que recibimos muchos pacientes clínicos, pues las cifras son muy elevadas. Todo paciente, resultado de un accidente que llega a una emergencia, termina en un intensivo, termina en una habitación, o cual que el post de ese paciente que llega. Sí, bueno, eso es muy variable, dependiendo de la injuria, dependiendo del daño, es muy variable. El politraumatizado, que significa cuando hay más una afectación y que compromete la vida de esa persona, más de una afectación de un órgano, ya sea a nivel craneal, a nivel de tórax o a nivel abdominal, que también se acompañe con fractura de hueso largo, pues generalmente esos pacientes que vayan a requerir soporte vital como ventilación mecánica, esos pacientes van sí o sí a la terapia intensiva. Ahora bien, hay pacientes inclusive que solamente tienen fracturas de huesos largos, bueno, porque necesitan ser admitidos para resolutar esa parte, pero pueden ser a piso, pueden ser hasta la clínica. Y ya tenemos esos pacientes que nosotros cariñosamente le decimos los poliguayados, que son cuando ocurren quemaduras por fricción. Pues esos pacientes quizás puedan darse un seguimiento en casa. Inclusive hay otros pacientes en los que quizás no tengan una lesión aparente, pero sí por el tipo de accidente, pues quizá amerite ir a piso solamente con la finalidad de observar. Dependiendo de la afectación, pues entonces así va a ser su decisión. Yo sé que esta información ayuda muchísimo a las familias porque ayuda a entender mejor el proceso y desde la información y desde el conocimiento pues también nos empodera en salud y sobre todo nos da calma. ¿Verdad? No fue que si está guayado te lo mandaron para la casa porque no queremos atenderlo porque estamos llenos, sino porque clínicamente la valoración fue que no necesitaba ir a piso, que no necesitaba pues seguir en el centro y que bueno al mismo tiempo. Vamos a ir, doctora, a nuestro segmento de mitos y realidades. En este pues compartimos de esos datitos que los dominicanos nos encanta afirmar porque los escuchamos, pero su misión es decirnos qué tan cierto o qué tan falso es. El primer mito del día de hoy es: si la persona está consciente después de un accidente, no necesita atención médica. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, te acabo de decir, importa el vehículo que estuvo involucrado, importa la velocidad en que ocurrió eso, importa los factores que mencionamos, como si utilizaba el cinturón de seguridad o el casco protector o si venía bajo los efectos del alcohol. Entonces, dependiendo de eso, cuando nos cuentan a nosotros, se toma la decisión o no. Hay lesiones que no la podemos ver, que actualmente no tienen ninguna repercusión con esa persona, con el paciente, más sin embargo en horas sí puede presentar deterioro y quizás ese paciente lo que amerite es observación. O sea, totalmente falso. A veces yo no me fío. A veces me llegan pacientes caminando por su propio pie, más sin embargo en el accidente que estuvo involucrado hubo 4 fallecidos. Entonces,
No, no me fío. Vamos a chequear esos órganos a nivel interno, que no haya Claro que sí, y algunas lesiones no hemorragia, se ven además. en las primeras 6 horas, 8 horas, quizás hasta 12 horas, y a posterior entonces nos toca hacer una tercera evaluación o quizás una cuarta evaluación para esos pacientes, o sea, falso. Ahí está la aclaración de la doctora. Y el segundo mito, mover al herido rápidamente siempre es lo mejor para salvarlo. Mira, hay un dicho que, bueno, no sé si es un dicho, pero existe algo que yo siempre recuerdo que me decía mi papá, es que vísteme despacio, que voy deprisa. Velocidad no salva paciente. Eso es un cliché que tenemos allá en casa, es en casa en la emergencia. Velocidad no salva paciente. No, no es recomendable mover a un paciente rápido. No es lo recomendable. Mencionamos inclusive de esos pacientes que lo recomendable no es movilizarlo. Pues vamos a tomar eso como referencia. No, no muevan el paciente, por favor. Desde su experiencia, y ya tanto como usted nos decía, desde la sala de emergencia, pero también desde UCI, porque usted es emergencióloga intensivista, Sí, ha visto el dolor en primer plano y de primera mano, nadie se lo ha contado, ha tenido que dar malas y buenas noticias y ha tenido que saber acompañar, pero también saber y ayudar a otros a dejar ir. ¿Cómo afectan los accidentes de tránsito y el resultado negativo de estos a la familia en su conjunto? Mira, eso es muy profundo lo que tú acabas de preguntar. Los accidentes de tránsito la gente no entiende, pero hay una gran afectación psicológica, social, económica y a nivel nacional, o sea, de la población. O sea, te voy a poner el mayor ejemplo, lo que siempre se da. Los motorizados son los más afectados, obviamente porque pertenecen a una población de menor educación, de menor acceso a inclusive al dinero, vamos a decirlo así. Y el sustento de mi casa es mi esposo, y mi esposo tuvo un accidente. Tiene 30 días en terapia intensiva. Lamentablemente me acaban de comunicar que ya no va a poder caminar, que ya yo lo voy a tener que alimentar, o quizás ese paciente se va a alimentar por una sonda, que no puede respirar por sí mismo, que va a depender de oxígeno. Imagínate tú, una persona que no tenga los recursos económicos, que tenga que poner su casa en condiciones para asistirle a un paciente. ¿Cómo tú crees que repercute eso? Ya yo voy a tener que buscar el pan yo, ya yo voy a tener que también que hacerme caso, quién me va a cargo de eso, quién me va a ayudar, quién va a llevar a mi niño a la escuela. Y déjame te digo, a nivel de salud, a nuestras autoridades, eso le hace un hoyo a todos, porque es una responsabilidad de todos. Una persona que era funcional, pues ahora no, ahora va a tener que depender de los cuidados de la familia. Entonces, sí, tiene repercusiones importantísimas, social, psicológico, económico, a todos nos afecta. Y en su caso integral, usted habla de esos casos de familia, pero también tenemos los niños que dependían de, ¿verdad? Porque Correcto. es el todo, pero ahora van a la escuela, pero que necesitan para y cómo van creciendo. O sea, no, y solamente el costo que le lleva a un centro de salud, eso. A un centro de salud no es lo mismo. Por eso que casi nunca hay cama en intensivo, mija. Mira, es una lucha constante, es muy costoso. Un paciente traumatizado es muy costoso, primero porque nada más no le va a asistir un personal de salud, o sea, le tiene nutriólogo, internista, cardiólogo, psicólogos ahora también, ¿verdad? Terapeutas, o sea, es un hoyo realmente. Y si sabemos estos datos, si estamos conscientes de ellos, si tenemos a la doctora aquí que nos dice o nos recuerda más bien este mensaje, igual otros que han pasado por Saludando, pero yo estoy segura que ustedes a diario se topan con con el mismo discurso. Estos son los resultados nefastos de los accidentes de tránsito. Y al final, ¿quiénes estamos provocando los accidentes de tránsito? Nosotros mismos que andamos en las vías públicas queriendo andar más rápido y respetando las señales de tránsito o no respetando a quienes tienen la autoridad también. Así. Vamos a esta última pausa y regresamos con Saludando. Saben que salimos a la calle a ver qué la gente piensa sobre el tema de los accidentes de tránsito y don Javier también tiene su opinión. ¿De quién es la culpa de los accidentes de tránsito? De nosotros los choferes, mi amor, porque no manejamos con conciencia en la calle, siempre andamos desesperados y por eso que vienen los accidentes, ¿entiendes?
porque no vamos, violamos nuestras leyes en nuestro país, no respetamos los semáforos, siempre andamos rápido, no respetamos el peatonal, el que anda pasando a pie, ni niño, ni viejo, ni joven. Parece que nos criaron sin familia, no tenemos familia, ni amor de hijo ni de padre. Entonces por eso que estamos como estamos y siempre le vamos echando la culpa al gobierno. No, el gobierno somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que crear conciencia y darle el paso a que tenemos que dar el paso y respetar los semáforos. Al final, los accidentes de tránsito, la solución es de todos. De todos. Tenemos que crear conciencia. Gracias. Seguimos en la calle buscando respuestas a nuestra pregunta de quién es la culpa de los accidentes de tránsito. Dígame usted, don Lorenzo. Los accidentes de tránsito en República Dominicana responden a diferentes factores. Para mí el primer factor es la irresponsabilidad de los conductores. La segunda, el irrespeto a las normas de tránsito. El tercero, la falta de educación. Eso es esencial. Aquí no sabemos andar detrás de nadie. Aquí queremos andar primero que todo el mundo. Aquí el más grande quiere llevarse el más pequeño. El de la patana quiere pasar aunque el semáforo esté en rojo. Es un desorden total. Y exhortarle a las autoridades, sobre todo, de que pongan mano dura. Motoristas, guaguas, patanas y vehículos que irrespeten las señales de tránsito. Nos encontramos a Allison y él va a decir de quién es la culpa de los accidentes de tránsito. Bueno, mayormente la culpa de los accidentes de tránsito son de nosotros mismos, los seres humanos, porque tenemos que tener razón y uso de conciencia de andar en el medio. ¿Y cómo vamos a lograr la solución entonces? ¿Cómo vamos a disminuir esas cifras? Bueno, tratando de andar más cuidadosos, cuidándonos nosotros y también a las otras personas. ¿Usted lo hace? Y usando nuestra protección, claro que sí. ¿Dónde está su casco? No, eso se me quedó en el taller, pero por eso digo que es de nosotros la culpa, porque somos ignorantes a veces y tenemos que cuidar nosotros también a los otros, ¿verdad? Gracias. Un placer. Ok, nos montamos aquí con Alex, que anda con su casco y bien, ¿verdad? Con todo su chaleco. Alex, ¿de quién es la culpa de los accidentes de tránsito? Eso es un ejemplo, si se mete una persona de pronto y no hay con qué, usted sabe, cómo pararse, pero también debieran de poner una persona del 10 para que pudiera parar el tránsito y si hay una persona que pueda pasar y poderlo parar y decirle que pase. ¿Y cómo tú crees que buscamos la solución a estos problemas? Ya la solución, eso lo tienen que hacer la gente del gobierno, que meter más DGC y poner más gente a trabajar, porque ahora mismo los de la DGC no están haciendo muchas cosas, quitándole los motores a uno. ¿Y nosotros cómo aportamos como seres humanos? También tenemos que comportarnos, usted sabe, por la ley. Si usted ve que un motorista va a cruzar, tiene que por lo menos cederle el paso. Bien, entonces ahora vámonos para que no grabe. Ok, ahora yo voy a ir. Ya vieron ustedes lo que opina nuestra gente de Santiago sobre quién es responsable de los accidentes de tránsito y cómo todos juntos podemos buscar una solución. Y esa es parte de nuestra misión. Ahora también no solamente nos quedamos en cabina, sino que salimos al contacto directo con el sentir del corazón de nuestra gente. Doctora, ¿y usted qué entiende? ¿Quién tiene la responsabilidad de los accidentes de tránsito? Todos, el peatón, el conductor, las autoridades, el transeúnte también, o sea, es una responsabilidad de todo. Le queremos acañar a que debe de ser siempre como tener educación, ¿no? También hay que tener conciencia social, o sea, que es una responsabilidad de todos. Y desde ese punto, usted desde la parte de quien recibe estos casos, de que comparte, porque al final ustedes son humanos, nosotros vamos desde la parte de pacientes entendiendo de que ustedes tienen que ayudarnos, que ayudar a Papá Dios a salvar. Y ¿verdad? También nos impactan. Eso iba, cómo ustedes manejan sus emociones, qué opinan ustedes, qué mensaje usted le manda también, porque al final esto va en aumento, pero ustedes están, ustedes están viviendo los resultados, las consecuencias de solamente unas personas que no quisieron comportarse como tenían que comportarse. Correcto. En la vía pública.
Mira, Y queremos que nos resuelvan a la fuerza después. decimos siempre cuando nos llegan lesiones craneales, pero ¿por qué no tenía el casco puesto? ¿Por qué él iba a trabajar? O el cinturón de seguridad. O sea, utiliza tu casco protector, utiliza tu cinturón de seguridad, aléjate de las bebidas alcohólicas si tú vas a conducir. Y me voy a robar esta frase que de accidente RD, pero realmente es muy buena, de que recuerdas que si lo puedes evitar, pues no es un accidente. O sea, vamos a trabajar, vamos a crear conciencia para que nos vaya mejor a todos, porque al fin de cuentas las repercusiones nos afectan a todos. Eso es así. Y yo entiendo también ese punto de que a veces no hay que tener la razón. Si usted tiene que irse y decir, mira, pasa, pero siento que también estamos en una lucha de poder. A quien tiene más poder en la calle, que si tú me rebasaste y no me gustó, pues yo te voy a ir y te voy a rebasar igualmente, que yo no te voy a dejar pasar porque yo estoy primero, porque también voy tarde. Al final todos estamos siendo parte de una sociedad y de un mundo que únicamente va a tener los cambios que queremos si nosotros comenzamos a aportar y a ser parte de esos cambios. Así es. Y ayudarle a ustedes. Sí, por favor, Porque yo ayúdennos. digo, nada más queremos que ustedes nos resuelvan después, pero nosotros somos los que estamos creando los conflictos aquí Sí, afuera. y estamos ahí ante también los resultados, porque esos pacientes, como te dije, que quedan, que pierden sus habilidades motoras, pues llegan bien complicados a posterior, hacen muchos procesos infecciosos, saturan los servicios de emergencia también, nos afectan a todos. Miren, no quiero despedir este día sin también hablar el tema del paso a las ambulancias. Así Esas personas que se resisten a dejar pasar a la ambulancia, o inclusive, bueno, por la falsa creencia de que también no están utilizando la alarma únicamente para, pero qué importancia, usted que hablaba del tiempo. El tiempo, la hora dorada, recuérdenla, y que imagínense que puede usted en su carro, no le permite el paso y quizá pueda ser un familiar suyo que esté ahí. Entonces, vamos a ayudarnos, ayudar. Pero ese compromiso que ustedes llevan día tras día, usted y todo su equipo que le acompaña desde la emergencia de Unión Médica, ese mensaje para ellos y de ustedes, pues para toda la población en esta parte final. Una forma de cuidar tu salud es prevenir. Por favor, vuelvo y repito, utiliza el casco protector, utiliza tu cinturón de seguridad, evita los excesos de velocidad y el consumo de alcohol. Sí estamos allá para asistirte, pero por favor, cuida tu salud. La doctora Wendy Reynoso compartió con nosotros en el día de hoy, emergencióloga, y también ya de esta parte la dejamos comprometida en nuestra campaña de atención vial, de accidentes de tránsito, o sea, para que ayudemos todos a disminuir esas cifras. Así que ya de aquí a diciembre estamos ahí con todo lanzado, Dios mediante. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía, pero no crean que me voy a despedir sin recordarles que cada día visto gracias a Vicky Modas, en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Así que vayan ustedes también a buscar esas piezas para que se sientan y vean súper bien. Será hasta la próxima vez cuando nos saludemos nuevamente en esto que es Saludando. Bye bye. Gracias, doctor. Gracias a ti.